un muy buen día, que la paz del Señor inunde sus corazones y que el amor de Dios abrace su vida completamente. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Samuel 16, 18 y dice así. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Vamos otra vez a ver nuestra Biblia en 1 Samuel 17, versículos 28 y 29, y dice así. Y oyendo hablar Eliú, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió de ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Alabado sea tu nombre, Señor. Vamos a ver, esto lo he titulado como título, Caminando sin complejos. Y es que es importante que los complejos del viejo hombre no nos dominen, que aprendamos a identificarnos con el plan original de Dios. Finalmente vemos la historia de David, que se crió en un lugar disfuncional. Lo mismo vamos a hablar de otro rey también de Israel llamado Saúl, que es llamado al igual que David. Con la diferencia que Saúl, no acató las órdenes de Dios como Dios se la pidió, a diferencia de David. Porque vamos a ver la historia de que cómo David se enfrenta a las cosas que tiene en su frente, que le acontece, cómo se llena de valentía. Vamos a ver a un David, incluso en esto, vemos, en la historia de esto, vemos que David prácticamente se enfrentó a pleitos y contienda, y seguramente la niñez de David también fue marcada, como muchos de nosotros, nuestra niñez es marcada. Y a veces nosotros mismos nos automarcamos, porque hay diferentes modos de marcarnos la vida. A veces nos las marcan los hombres y a veces nosotros, porque queremos. Pero cuando lo vemos en escena a David, ya vemos a un David con actitud ganadora, imparable, dominante. ¿Por qué? Porque David había tenido un encuentro con Dios. Y también Samuel había pasado por lo mismo. Todo esto vamos a ver en esta historia. Pero David se identificó con el plan original de Dios. No se enmarcó como víctima o producto de las circunstancias de lo que había sucedido. David, donde quiera que iba, era cabeza y no cola. Estableció su identidad correctamente. Y la verdad que, como yo digo, nuestra vida de ver ha sido marcada. Nuestra vida ha sido marcada por las circunstancias de la vida. En el pasado, lo que nos pasó a nosotros verdaderamente, el abuso, el engaño, el menosprecio de la gente, los vicios, incluso el color o el racismo, la pobreza, enfermedades, el divorcio, la apariencia, el orgullo, la muerte y la religión. Nosotros llegamos muchas veces así al Señor. Y todos tenemos llamado. Como vamos a ver aquí a dos hombres, a dos reyes de Israel. Primero Saúl y después fue David. Entonces vamos a ver qué pasó con Saúl. ¿Cuál era el problema de Saúl? Vamos a abrir en nuestra Biblia en 1 Samuel 9:21. Dice así: y Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes?
Ahora vamos al 10, del 9 al 10. Dice así: y aconteció que luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Ya aquí vemos en el 21 vemos a un Samuel con complejo. Dios lo había mandado a Samuel a que escogiera rey a Israel, porque el pueblo así lo había pedido. Porque después que salió de Egipto y después de los 40 años que caminó Israel en el desierto, fueron dominados solamente por jueces y no tenían rey. Pero muchas veces el estar mirando cómo caminan los demás lo llamó a Israel a envidiar, tal vez, o el complejo de ellos mismos de saber que todos se jactaban de tener un rey visible, pero ellos tenían un rey invisible que no se veía, que era Dios. Y fue un pretexto nomás de pedir ellos reyes al ver que los hijos de Samuel estaban desorientados con el plan original de Dios, porque ellos tenían que sustituir a Samuel, pero como andaban con una vida desordenada completamente, se lo hicieron ver a Samuel, y Samuel aceptó. Pero lo que no aceptó fue él, el que le pidieran un rey. Samuel nostálgico se acerca a Dios y le pide un rey, y le dice Dios: no, despreocúpate, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Porque andan viendo todo lo que hace el mundo. Es más, ahí empieza el hombre a ver todo lo que hace el mundo, copiar todo lo que hace el mundo. Cuando Israel en ese tiempo tenía a Dios como rey, el que daba la palabra ahí, el que lo mantenía, el que los cuidaba. Dios le hace saber a Samuel qué es lo que le va a pedir un rey, cómo va a exigir el rey a ellos, en impuestos, en diezmos, cómo iba a pedir de su familia, la iba a pedir, y sin embargo, sin que él como rey pida algo a cambio, sino que tenía que dar a su familia como siervos de él, servirle. Y les hacía ver todo, no beneficio, sino estas contrariedades que iba a tener como rey, cuando con Dios no pedía nada de eso. Y Dios les puso, y Samuel les pone todo esto al pueblo, que le dijo Dios que se lo diga. Pero ellos igual dijeron: queremos rey. Es entonces cuando va Samuel a buscar el rey que Dios le había dicho quién era. Era un hombre alto, también bien parecido. Alto, dice, sobresalía entre todo el pueblo de Israel. Era el más alto de él y bien parecido. Pero él era chiquito en su manera de pensar. Él no creía que Dios lo había cogido para rey, porque de verdad era la tribu más pequeña de Israel en ese tiempo. Es más, en una se llega hasta esconder ya cuando lo van a elegir rey, o cuando ya lo van a coronar prácticamente. Él se esconde. Y Dios le tiene que decir: está escondido allá en un gabazo, y se lo van a sacar escondido. Una persona viviendo con complejo cuando Dios le había llamado. En cambio David no. Dios aceptó el plan original de Dios. Y fíjate, cuando Dios dice vamos a ver, en el 15:13, de 1 Samuel mismo, dice lo siguiente. No, en el 13. Dice así Samuel, le dice a Saúl: mas ahora tu reino no será duradero, y Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mira esto. Muchas veces personas desconocidas hablan bien de ti.
Muchas personas desconocidas hablan de Dios. Incluso Dios se fija en Samuel, en David, y habla bien de él. Y dice, me he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Y es importante, nosotros siempre he dicho, que nosotros tengamos un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Aquí no solo vale un encuentro con Dios, porque Saúl también tuvo un encuentro con Dios, pero no había disposición del corazón de Saúl. En cambio, David tenía una disposición del corazón, que Dios lo encontró un hombre conforme a su corazón. Porque muchas veces nosotros nos jactamos en las iglesias de tener un encuentro con Dios. Y puedes tenerlo, como lo tuvo Saúl. Pero en Saúl, al pasar el tiempo, no aceptó su nueva identidad. No se identificó con el plan original de Dios. Incluso vemos a un Saúl que quiso matar hasta a su propio hijo, que prohibió a la gente comer hasta que no salieran victoriosos de X guerras que tenían ellos. Pero el hijo Jonathan no había escuchado aquel mandato de su padre. Entonces cogió y comió una miel que encontró y dice que le abrieron los ojos. Y prácticamente una de las primeras batallas que tuvo Saúl fue más la victoria para su hijo Jonathan que para él. Pero sin embargo, él quería matar a su hijo, porque no quiso aceptar, que no fue desobediencia. Él nunca escuchó nada de lo que había dicho su padre. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es identificarnos con el plan. Y incluso lo vemos a Jonathan, que también consultaba con Dios, también le pedía a Dios. Vemos a Saúl cuando pierde su reinado incluso, porque no obedece a Dios. Como yo le digo, en las cosas de Dios hay que ser detallista. Él asumió una actitud de sacerdote, porque la gente se le venía, porque los filisteos se le venían, porque los filisteos los rodeaban, y al ver que se rodeaban mucha gente de Israel, desertaba. Dice que la gente de los filisteos eran como la arena del mar, que eran muchos comparado con ellos. Él tuvo temor y tuvo que hacer las veces de sacerdote, haciendo sacrificios que a él no le correspondía. Desde ahí, él perdió el reinado. Después tuvo otra guerra, ¿sí?, donde el cual el Dios le dice a través de Saúl que tiene que liquidar a todos, niños, hombres, y todo, a ganado y todo. Y no lo hizo. Aquí en las cosas de Dios hay que caminar, aunque no entendamos a Dios. No podemos estar cuestionando a Dios. Cuando Él nos pide algo, tenemos que hacerlo. Porque todo lo que Él hace o nos pide es para el beneficio de nosotros. En cambio, vamos a ver a un David que camina obedeciendo al pie de la letra. Como yo le dije, camina sin faltas ortográficas. Sabía leer perfectamente. Un David muy diferente a lo que era Samuel. Entonces vamos a ver 3 motivos que nos llevan a identificarnos. La primera es, nuestra identidad es la que pensamos de nosotros mismos. ¿Qué es lo que pensamos de nosotros mismos? Tenemos que tener muy en claro que antes de nosotros hacer cualquier actividad, ya sea en el mundo o en las cosas de Dios, más que todo en las cosas de Dios, ya Dios la sabe antes que la hagamos. Entonces nuestra identidad es lo que pensamos, porque eso nos lleva a una acción. Es decir, que cuando tú estás pensando algo en tu cabecita, Dios está viendo una acción en ti. Y aunque no la realicemos, ya esa maquinación, ya sea por mal o por bien, Dios la está viendo. La realidad de tu mente la tienes tú. Y tú dependes si la sacas a los ojos de los hombres para que la hagan. De ti nada más depende. Entonces, una de las cosas que dice el Señor, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. O sea, cuida tu mente, cuídate de lo que piensas. Que muchos
que el mucho pensar te lleva a la actividad. Y es que a veces nosotros vemos que en los pensamientos tú no pecas, pues en los pensamientos pecas con Dios. Porque dice las Escrituras, Jesús dice que en el momento que nosotros deseamos a una mujer para estar con ella, en ese momento ya adulteramos el corazón, ya pecamos en el corazón de nosotros. Y por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de este corazón que nosotros tenemos emana la vida y la muerte. Dios nos ve como sacrificios vivos. Porque sabe que nosotros venimos del mundo. Venimos del pecado. Que somos hombres que practicamos el pecado. Y Dios sabe que todavía eso está ahí. Por eso Él llega a decir que nos da poder y dominio propio. ¿Sí? Es decir, el pecado está ahí, pero tú no te puedes dejar dominar por el pecado. Entonces, ¿qué es lo que estás pensando? Cuidado con lo que estés pensando. Porque la idea de Dios en nuestras vidas es que 24 horas del día pensemos en Él. Que nuestras actividades estén siempre cogidas en Él. Que nuestra vida gire alrededor de Dios. Y cuidemos nuestros pensamientos. Por eso dice que nos da poder y dominio propio. Y otras de las palabras que dice las Escrituras es que Él nos ve como sacrificios vivos. Sacrificio vivo es la misma actividad que está en nosotros y que no la sacamos a relucir ante los hombres. Si alguien tiene que saber las cosas que nosotros tenemos, es Dios. Sí, pero incluso no por eso nosotros vamos a llevar nuestro pensamiento a constante pecado. No porque no se ve o no porque Dios es bueno. Dios nunca va a permitir tampoco que tú estés constantemente pensando en ello, porque eso te lleva a activar el pecado. Entonces, esta mente, nosotros tenemos que controlar lo que pensamos y tener, ¿qué? La mente de Cristo. Y ustedes saben perfectamente que la mente de Cristo no estaba aquí en la tierra. La mente de Cristo estaba allá arriba. Y nos enseñaba cosas que el Padre le había dado y nos las transmitía a nosotros. Que las cosas del mundo que nosotros pasamos o que nos ocurrieron sirvan como ejemplo para los demás. Es decir, yo sé que muchos se han dado cuenta que yo hablo mucho de mí y de la vida que me ha pasado. Pues te cuento una anécdota. Primeramente, dicen la gente que cuando yo predico les hablo, yo hablo mucho, grito. Pues antes de eso que yo hago, cuando yo recién conocí al Señor, andaba con un muchacho, con un hombre de Dios. Y él hablaba duro. Y yo decía así, oye, habla despacio. No grites. Y él seguía. Y yo hablaba despacio. Y después me vi en un momento que ya andaba gritando. Bueno, ¿qué pasó? Después vi unos mensajes evangélicos donde había una persona que hablaba siempre de ella y de su familia. Y pues esta sierva de Dios solo habla de ella y de su familia. Siempre en las predicaciones habla de ella y de su familia. ¿Y qué pasó después? Les pasó lo mismo a mí. Es que Dios o Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, comparaba el reino de Dios muchas veces con las cosas del mundo para que lo entendamos. Y muchas veces yo no estoy estudiando libros de filosofía, de ciencia, ni nada de eso. Pero hay cosas que Dios me da sin haber cogido un libro. De eso jamás en mi vida. Y que Dios me muestra. Y es que al final de todo esto, la vida en el mundo es como una universidad que te enseña, ¿sí? Y era necesario, por ejemplo, que yo pase por tanto dolor, por tanta angustia, por tanta desesperación estando en el mundo, para que sirva de ejemplo para mucha gente y sepa que sí se puede. Que no nos podemos dejar dominar por los complejos que tenemos. Porque si yo me hubiese dejado dominar por los complejos que yo tengo, no estuviera aquí ahorita hablando contigo. Porque yo tengo mucho que contar. Porque si yo te he contado algo de mí,
no es nada comparado con lo que me ha pasado. Porque mi vida en la niñez no fue color de rosa. Entonces muchas veces es necesario que nosotros hablemos de sí, de lo que nos sucede, de lo que nos acontece, para el bienestar de los hijos de Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que cuidar es nuestra mente. Es el primero. El segundo es, cuando nos identificamos con nuestras circunstancias, se distorsiona nuestra identidad. Fíjate eso. Es que es así. Es verdad. Es más, muchos le llegan a decir, tú tienes doble personalidad, porque un momento estás aquí y otro momento eres otra persona. O sea, nuestra identidad se distorsiona. Porque nuestra identidad no es solo por lo que hablamos, sino por lo que hacemos. Y nosotros no podemos poner pretexto en esta vida de lo que nos aconteció en un pasado y traerlo al futuro y no nos deje crecer, o traerlo al presente y no nos deje crecer. Entonces, naturalmente, la vida de nosotros va a ser distorsionada, no vamos a tener una identidad permanente con Dios. No nos vamos a identificar con el plan original de Dios si nosotros nos dejamos dominar por aquellos complejos que tenemos. Mucha de esta gente así incluso han necesitado psicólogos por todo lo que aconteció. Porque muchos de ellos incluso se han atrevido a desquitarse con sus seres queridos, con sus hijos, porque a ellos les aconteció. Y ponen como pretexto las personas que son para justificarse de su mal proceder. No podemos hacer eso. No podemos caminar con personas de doble personalidad que cambiamos nosotros. Claro, unos son enfermos, sí, porque sí hay personas enfermas. Pero hay gente que no son enfermas, que se dejan dominar por ellos. Hay gente que no son enfermas. Y así vemos cómo camina la gente con complejo. Y muchas veces esto no nos lleva a entender la Biblia, no nos lleva a concentrarnos en las cosas de Dios. Hay que tener disposición del corazón. A mí no me extraña que la gente, muchos de ellos, hablen mal de mí, porque siempre ellos ven el pasado. El mundo siempre te va a ver el pasado. Como cristiano, yo te digo a ti, el mundo siempre va a ver tu pasado. Y siempre va a decir, este fue así, y siempre va a hablar mal de ti. En tu casa incluso muchos parientes van a hablar mal de nosotros. Pero fíjate que hay un Dios que habla bien de ti. Y que muchos siervos de Dios se fijan de esto. Mira, este siervo de Saúl le dice, he encontrado. O Isaí tiene un hijo que es valiente, es prudente, es hermoso. ¿Sí? Y sabe tocar bien. Pero a veces nos toca que la gente no ha entendido eso. Entonces el tercero es, de la manera que pensemos de nosotros mismos, es como actuamos. Eso es lo que yo le digo. Es la manera de lo que nosotros pensamos. Cuando ya nuestra mente se rindió totalmente. Y no hay cómo hacer cambiar. Y no podemos rendirnos, porque la batalla empieza desde acá, de la cabeza, de la mente. Y no podemos darle cabida.
O sea, tu actuación siempre va a ser lo que está en tu mente. Muchas veces a uno no le hace falta conocer a las personas o haber tratado con ellas para conocerla, porque su actitud la delata, su modo de ser la delata. Mira, a mí me ha tocado muchas veces que he llegado a casas a visitar a parientes o amigos, y te digo una cosa, me han tratado bien, pero yo veo dentro de su corazón que estas personas dicen, ándate, no te soporto. La escritura dice en Proverbios, dice, cuando vayas a casa del rico, come, bebe, te va a decir el rico, llénate. Pero sabes una cosa, su corazón no va a estar contigo. Su corazón está diciendo otra cosa. Fíjate, entonces eso se llaman personas hipócritas, ¿sí? Que solo hacen las cosas por apariencias. Solo hacen las cosas para que la gente lo vea. Y hay personas así, que dentro de una casa te pueden tratar bien, pero su corazón está lejos de querer verte bien. Más bien está diciendo a qué hora se va. ¿Hasta cuándo va a estar aquí? ¿Hasta qué hora? Ya le dijimos que no está X persona, ¿y por qué sigue aquí? O a veces vas a buscar a una persona, a un hermano cristiano, y te encuentras un amigo o familia de este hermano cristiano, pero que no es cristiano incluso. Y que apenas te ve, sí, para que no se te acerque y no entable conversación contigo. Dice, no, sí, allá está, ven acá. Sí, ¿a quién busca él? Sí, allá está. Fíjate. Porque su actitud lo delata. Y yo digo, Señor, ¿cómo es posible? Porque Dios también nos enseña a ver más allá de lo que el hombre natural ve. Cuando David fue elegido rey, le presentaron a 8 hermanos. Entre ellos estaba David. Y cuando Samuel llega ahí, empieza a ver lo mejor, porque Saúl fue escogido porque era el más alto, el más robusto, el más bello, el bien parecido. Cuando llega a la casa de David, también encuentra a los hermanos de David que también eran bien parecidos, tenían apariencia para ser el rey. Pero Dios no estaba viendo eso. ¿Dónde está el otro? Te falta un hijo. Ya habían pasado los 7, faltaba uno. ¿Dónde está el otro? Allá, cuidando las ovejas. Allá. Tráelo porque no me voy a ir de aquí hasta ver quién es. Y efectivamente llegó, tal vez David de 16, 15 años, todo guachafo, flaquito. Imagínense, cuidando ovejas. Este es el rey. Entonces Dios también nos enseña a ver a nosotros más allá de lo que el hombre natural ve. Entonces vemos a un Saúl muy acomplejado en todo el sentido de la palabra. Él nunca aceptó su nueva identidad, desobedeció a Dios, porque necesitó la aprobación de los demás. Y es que ese es uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros. Siempre tenemos que aceptar lo que los demás dicen. Saúl vio que se le vendían los filisteos como la arena del mar, entonces hizo la vez de sacerdote que no le correspondía a él. Después coge y no mata a este rey, al rey que tenía que matar, no lo mató. No mató el ganado, porque dice que el pueblo había decidido hacer ofrenda a Jehová por ello, y se dejó llevar por el pueblo, cuando él sabía lo que quería Dios. Y fue desechado por Dios.
y no se apegó al plan original de Dios. Es más, un filisteo, un solo filisteo, los tenía aterrados a ellos. Y aparece este hombre llamado David, que no era un hombre, era un muchacho, y desafía y enfrenta a este filisteo y lo acaba. No tenía temor, porque él había hablado con Saúl y le había dicho: tu siervo dice, cuando el león o el oso cogía un oso de las ovejas, se la quitaba de la boca del león mismo, se la quitaba y enfrentaba al león y al oso. Y este filisteo incircunciso no es diferente ni al león ni al oso. ¿Y qué pasó con el filisteo? Minimizó a David. Lo vio rubio, de hermoso parecer, y le dijo que vienes contra perro. ¿Crees que vas a enfrentar a algún perro, que vienes con palos y piedras a mí? Y él dice: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No se achicopaló, enfrentó, a diferencia de Saúl, que decepcionó completamente a Dios. ¿Que Dios se equivocó? No, Dios no se equivocó. No hubo disponibilidad del corazón de Saúl, porque Dios sí había visto actitudes en él para que sea rey. Y si tú fuiste llamado para que pertenezca a esta nación santa, para que seas rey y sacerdote, entonces empieza a buscar esos principios y esos valores de Dios, para que te aprendas a identificar con Dios. No cuestiones, hazlo. Porque dice la Escritura que Dios no va a poner más carga de la que tú puedas llevar en tu vida. Amén. Después seguimos con esta enseñanza. Que Dios me lo bendiga. Cristo los ama. Amén.